Un saludo especial a todos mis queridos amigos y mis amados hermanos en la fe del Señor Jesús. Quiero comenzar un nuevo estudio, una nueva serie de audios en este podcast acerca de un tema que es bien importante en la Escritura. Quiero que veamos los 3 libros que nos muestran la narrativa de los hebreos o de los judíos que volvieron del exilio después del cautiverio en Babilonia. Esto lo publiqué ya hace algunos años en un blog que tenía y he decidido pasarlo ahora a este podcast. Este podcast va a llevar por título De regreso a casa y nos va a mostrar básicamente la narrativa del post-exilio. Así que quiero que por favor vayan buscando en sus Biblias Esdras capítulo 1. Hoy voy a referirme más exactamente a los versículos 1 al 4. Este primer episodio lleva por título 150 o más. Quisiera empezar con un fragmento del diario El Espectador acerca de una ley que se propuso para recordar a los soldados y policías caídos en combate. Hay que celebrar la aprobación de la Ley 913 del 2004, que establece el 19 de julio como el Día de los Héroes de la Nación y sus familias. Una norma producto del esfuerzo desprendido del actor Rodrigo Obregón, creador en 1990 de la Fundación Colombia Herida, para aliviar con estímulos y apoyos a los soldados y policías heridos y a sus familias, gracias al entusiasmo que le colocaron el senador Jairo Klopatowski y el representante de la Cámara Jaime Ernesto Cabal. Ahora hay una razón más para hacer un reconocimiento a ese batallón de colombianos, soldados y policías que han sido heridos por defender la libertad de sus compatriotas. Se ha hecho un poco de justicia, se ha subsanado ese olvido histórico y casi ingrato con los mártires de la patria, quienes a diario, por convicción o conscripción, defienden el orden democrático ante sus enemigos armados. Sé que mucho de lo que acabo de leerles es totalmente desconocido para ustedes. Los nombres de Rodrigo Obregón, Jairo Klopatowski, Jaime Ernesto Cabal y todos los cientos de soldados que han sido llamados a este nuevo reconocimiento son desconocidos para nosotros. Es más, el 19 de julio nadie lo recuerda como el Día de los Héroes de la Nación y sus familias. Más bien esto, en nuestro país es una antesala al día festivo, 20 de julio, donde se celebra el grito de independencia. ¿Saben? El libro de Esdras parece ser un libro de héroes olvidados. Aquí aparecen héroes anónimos, cuyos logros ya fueron olvidados por la iglesia actual. La verdad es que solo algunas partes del Pentateuco, algunos salmos y algunos proverbios son recordados por la iglesia. Parece ser que el Antiguo Testamento ha pasado a ser una reliquia polvorienta para la mayoría de los creyentes actuales. Casi nadie sabe cosas sobre Esdras o Zorobabel, y menos sus acciones. Pero no quiero ser malinterpretado, pues mi deseo no es exaltar sobremanera sus acciones. Más bien lo que quiero es resaltar el plan soberano de Dios, sus perfectos movimientos en la vida de estos hombres, que a la larga son muy diferentes de nosotros. Preparemos un poco el terreno con el fin de adentrarnos en el estudio del libro de Esdras. Para ello, le recomiendo que lea segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículos 1 al 12 y versículos 18 al 21. La cautividad trajo al pueblo judío horror y tragedia. Pero, ¿cómo llegó el pueblo de Judá hasta este punto? Si usted revisa la historia, notará cómo continuamente el pueblo era desobediente a la ley de Dios. Si bien Dios enviaba a sus profetas, ellos a una voz rehusaban oírlos.
La justicia y la disciplina de Dios vino por medio de la cautividad y la destrucción de su amada ciudad y del templo. Así fueron cautivos por 70 años. Así que quiero que extraigamos de este pasaje de hoy 5 principios que son universales, es decir, que no cambian, cualquiera sea la cultura o la época. Número 1. Cuando desobedecemos a Dios, jugamos un juego muy peligroso. Es un juego que jamás vamos a ganar. Si usted juega a la pornografía, va a salir perdiendo. Si juega a amar más su trabajo y la avaricia de su corazón, va a salir perdiendo. Si juega a la religión, tarde o temprano va a salir perdiendo. El pueblo de Israel pensó que podía ignorar los profetas de Dios. ¿Qué saben ellos?, decían. La vida y cómo vivirla es nuestra decisión. Sin embargo, el cautiverio vino y ya no había marcha atrás. Sin embargo, luego de 70 años de cautiverio, cerca del 539 a.C., algunos que conocían las profecías pronunciadas por Jeremías esperaban ese renuevo de Dios. Este renuevo se escuchó en el sonido de unos carros, los carros del ejército persa que sitiaron a Babilonia. En uno de ellos venía Darío, rey de Media y de Persia. Hagamos un poco de memoria. Belsasar, descendiente de Nabucodonosor y su sucesor, había organizado una fiesta. Esto nos lo narra Daniel capítulo 5 versículos 1 al 6 y versículos 17 al 31. Allí, en medio de la seguridad de sus muros y con el río Éufrates pasando por en medio de la ciudad, este rey malo se sentía tan tranquilo y confiado que nada, o mejor casi nada, podía sacarlo de su estado de comodidad. Pero la estrategia de los medopersas fue desviar el curso del río, y así entraron por el canal debajo del muro. Esto fue dicho por Jeremías, capítulo 50, versículos 33 al 38. Así, Darío el Medo conquistó el imperio babilónico. Darío, el hijo de Asuero y el padre de Ciro. Número 2. Reconocer la necesidad de un renuevo espiritual. La nación de Israel tomó conciencia, entre comillas, que necesitaba un renuevo. Mientras estaba en el cautiverio, pensaron que era necesario para ellos un nuevo despertar. Pero decimos, tomó conciencia, entre comillas, porque se necesita más que esto. La esencia de la renovación se halla en el verdadero sentido de la adoración, como nos muestra el versículo 3 del capítulo 1 de Esdras. El Señor enfatiza en restaurar su casa, no la economía o la política. Tal vez eso vendría después, pues estas cosas no son causas para el avivamiento, sino consecuencias del mismo. Cuando el Señor deseó regresar a su pueblo, no se enfocó en nuevas y mejores carreteras o congresos que trajeran normativas morales. Él se ocupó en primer lugar en restaurar el templo y la adoración conforme a sus mandatos. Dice el escritor C.S. Lewis, los cristianos han dejado de pensar en el mundo venidero y por lo tanto han perdido la efectividad en este mundo. Número 3. De estas 5 características que podemos encontrar en este capítulo 1 del libro de Esdras, versículos 1 al 4. El poder soberano de Dios está sobre el poder pagano. Esdras 1:1. ¿De quién fue la idea de pregonar el regreso de los judíos? ¿De Ciro? Absolutamente no. Como sabemos, Dios es quien soberanamente actuó en el espíritu de Ciro para efectuar su plan. Proverbios 21:1 y los versículos 2 al 4 de Esdras 1 nos muestran esta verdad.
Esto no quiere decir que Ciro se haya convertido a la fe del Dios verdadero, pues algunas declaraciones de los persas dicen lo siguiente, leo textualmente. Marduk rastreó todos los países buscando un gobernante justo y luego proclamó a Ciro. Marduk, el gran señor, protector de su gente, vio con gran placer las buenas obras de Ciro y por ende le ordenó marchar hacia la ciudad de Babilonia. Soy Ciro, rey del mundo, gran rey, rey de Babilonia. Hasta aquí la cita. Sin duda que Ciro era politeísta, pues se halla otra inscripción en unas ruinas antiguas que declara lo siguiente, que todos los dioses de los que conquisté sus ciudades pidan una larga vida para mí, decía Ciro. Es posible decir buenas cosas de Dios y no conocerlo personalmente. Se pueden utilizar términos bíblicos sin haber experimentado la redención. Esto no solo le pasó a Ciro, ocurre hoy en día en nuestras iglesias, ¿no es verdad? Pero, ¿cómo fue que Ciro llegó a saber de la profecía que hablaba de él? Josefo, el historiador judío del primer siglo, dijo que un profeta le mostró los escritos de Isaías que habían sido declarados unos 150 años antes de su nacimiento. Esto lo encontramos registrado en Isaías capítulo 44, verso 28, e Isaías 45, del 1 al 6. Una cuarta idea o característica que podemos encontrar en estos primeros versículos de Esdras es que la fidelidad de Dios sobre su palabra no depende que la entendamos. Esta profecía de Isaías no tuvo sentido por más de 100 años. Tal vez de primera mano alguno preguntaría, bueno, ¿y quién es Ciro? ¿Y qué es eso tan importante que va a hacer? Algún otro diría, bueno, los judíos siempre han sido de dura cerviz y todo lo que tenían que hacer era esperar. Ellos debían ser más pacientes a las palabras de Dios. Bueno, aunque eso es verdad, la verdadera pregunta aquí es, ¿y nosotros lo hacemos? ¿Le daríamos a Dios 150 años para arreglar las cosas en nuestro país o en nuestra familia? La verdad es que la mayoría de nosotros no le damos ni un año. Todo lo que Dios hace o promete tiene que tener sentido para nosotros aquí y ahora. Pero Dios no se olvida. Él es fiel a su palabra. Número 5. Dios siempre tiene el control. Dios, el Rey más poderoso de la tierra, tiene la facultad suficiente para llevar a cabo su plan. Hay partes del plan divino que nos incluyen anónimamente. ¿Saben? La Biblia no dice quién le presentó a Ciro la profecía que llevaba su nombre, pero creo que solo un hombre encaja en el perfil correcto. Un hombre con conocimiento de las Escrituras y con acceso al rey. El primer ministro del imperio babilónico, Daniel, el profeta. Daniel sabía que Dios estaba en operación antes que Ciro existiera. Él había visto cómo los imperios y las naciones habían cambiado, pero también sabía que Dios se mantiene inmutable y en control de todo. La historia es la historia del Dios que obra. Si usted piensa que ya todo terminó, que no hay más de lo que puede ver hoy con sus propios ojos, que sus planes, anhelos y sueños no tienen relevancia alguna, déjeme decirle que Dios aún vive y sigue teniendo el control. Tal vez usted pueda ver las promesas de Dios sobre su familia en vida, o tal vez tenga que esperar 150 años o más para verlas. Tal vez llegue a su fin en este mundo sin apreciar todo eso que ha querido ver en sus hijos o en sus nietos. Pero si algo he aprendido de Dios, es que ninguna de sus promesas cae en tierra. Les agradezco por su atención en este primer capítulo de esta nueva serie. Espero contar con su compañía para que sigamos escudriñando qué tiene para decirnos la narrativa del posexilio
en este nuevo podcast de Regreso a Casa. Hasta una próxima oportunidad. Que mi Señor les bendiga y les guarde.